en una obra de teatro que escribimos y pusimos en escena hace algunos años, que está basada en una lectura libre, muy libre, de la novela de Germán Hesse, El lobo estepario. Hay unas líneas que la protagonista femenina, Armanda, le dirige al protagonista central de la novela, que es Harry Haller, que dice lo siguiente. Dice Armanda: se nota que hace mucho tiempo que no tenés a quien obedecer. Obedecer es como comer o beber. Quien pasa mucho tiempo sin hacerlo se vuelve amargado y antinatural. Y acá está el núcleo de esta charla, el tema de la obediencia. Habitualmente, de manera así muy popular, se entiende la obediencia como una respuesta, ¿cómo decirlo?, de algún modo irreflexiva ante una orden, que por cierto es una actitud muy desacreditada. Es frecuente encontrar una postura negativa frente al hecho de la obediencia. Yo mismo en algunas charlas pude haber dado esa impresión. Sin embargo, etimológicamente, el sentido de la palabra obedecer tiene que ver con el saber escuchar. Escuchar atentamente, con sabiduría. Hay una muy antigua oración en la tradición hebrea que recoge también el cristianismo y pone en boca del mismo Jesús en el Evangelio, dos de ellos por lo menos, que es el Shema. Este rezo de la tradición judeo-cristiana en realidad tiene miles de años y se conserva hasta el presente. Shema Israel, escucha Israel. Es probablemente la primera oración, el primer rezo en esta tradición. El escuchar. Pero escuchar bien, saber escuchar. Escuchar con sabiduría, para después actuar en consecuencia. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la obediencia ciega, con la obediencia basada en la subordinación, en el temor. Y saber escuchar implica de suyo que hay un otro, que no solamente está ahí como un otro, sino un otro que merece ser escuchado, que merece que prestemos atención a su palabra, a su presencia, a aquello que tiene para decirnos. Y que en función de esta valoración reflexionemos y pongamos bajo la mirada, otra palabra que insisto tanto, ¿no?, del espíritu crítico, aquello que hemos escuchado, con atención, que supimos escuchar. Y esta presencia del otro en los tiempos actuales y esta valoración y reconocimiento del otro como alguien digno de ser escuchado, implica cosas muy importantes, al menos desde mi punto de vista. Sobre todo en estos tiempos donde el demonio de Narciso se enseñorea sobre nuestra humanidad y lo que prevalece es la selfie, mi rostro, mi palabra, mi historia,
que aparezca el otro, valorado, digno de ser escuchado, digno de que le prestemos atención a aquello que tiene para decirnos, es realmente no solamente valioso, sino contracultural. Felizmente, diría yo, contracultural. Una de las sensaciones personales que tengo es la falta de diálogo. Yo hablo, grabo, filmo esto, lo publico, por eso en el video anterior hablaba del testigo imaginario, porque digo, ¿quién está ahí? Si yo no recibo ninguna respuesta, si a mí nadie me dice nada que me ayude a mejorar mi propia reflexión, que seguramente está llena de debilidades, de errores de enfoque, incluso de errores de expresión. Balbuceo como puedo aquellas cosas sobre el tema de la educación que son imprecisas, que no son palabra santa, ni muchísimo menos. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Y por qué esto no genera un ida y vuelta? No lo sé. Y llevado al terreno específico de la tarea escolar, que en definitiva es lo único que importa, porque lo que yo diga acá son palabras. En el terreno de los hechos, esta necesidad de escuchar al otro y de ser escuchado por el otro, es decir, que se produzca el encuentro entre personas distintas, pero igualadas en su dignidad y en su importancia en el mundo, para mi gusto es central. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Es más importante que los métodos, que las teorías, que todo aquello que inunda la cuestión educativa. Las personas. En relaciones asimétricas en muchos casos, como es asimétrica la relación del docente con el alumno, o en relaciones simétricas, como es la relación entre los compañeros. El escuchar, el Shema, como sentido profundo y constructivo de la noción de obediencia. Saber escuchar. No tengo mucho más para decir sobre esto, pero paso un chivo. Si a alguien le interesa conocer un registro fílmico de aquella obra de teatro a la que se menciona al principio, no es una filmación para difusión, sino que, bueno, ha sido filmada para ver qué es lo que había pasado, para ver los propios que habíamos estado involucrados en eso, que había sucedido en una de las presentaciones. Bueno, ese registro está en este canal. La obra se llama La cuadratura del círculo, una lectura del lobo estepario, del admirable y admirado Germán Gess. Les dejo un saludo. Y si tienen ganas, dialoguemos. Chao.